Predio que era del expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó en manos del Estado y será entregado a campesinos, pues el predio, el Laguito 2, tiene naturaleza de bien baldío, por lo que solo se le puede adjudicar a comunidades indígenas o campesinas. De hecho, este era el senador Wilson Arias pidiéndole a Álvaro Uribe que regresara el predio. Devuelvan los predios baldíos, el Laguito 2, que no les pertenecen, y otro a la ciudadanía, al país y a sus órganos judiciales inclusive también. Todo estudiante de primer semestre sabe que los baldíos de la nación son imprescriptibles, inempagables, inalienables y que se entregan bajo varios principios. Uno, el de morada y labor, como se decía mucho antes, y básicamente a campesinos pobres, a comunidades afrodescendientes e indígenas. Y se tomó el trabajo de realizar la solicitud a la Agencia Nacional de Tierras para que recuperara el predio indebidamente adquirido por Álvaro Uribe Vélez. Le he solicitado a la Agencia Nacional de Tierras que proceda inmediatamente a recuperar el predio baldío de la nación, el Laguito 2, indebidamente ocupado por la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, propiedad de Lina Moreno y Álvaro Uribe Vélez. Lo hago en cumplimiento de mis funciones congresionales y con la finalidad de preservar el patrimonio público de la nación, que es el patrimonio de todas y todos los colombianos. Y como cosa no rara, esta semana apareció que salió en defensa de Uribe, pues publicó: no pierda su tiempo, Centro Democrático se defiende de las acusaciones de Wilson Arias, pero Uribe lo tuvo que entregar. Pero además veamos esto, este es un artículo de El Espectador titulado Las riquezas de Uribe. Allí se narra que la declaración de renta del expresidente es una radiografía del país, pues se informa sobre la distribución de la riqueza y de la escasa disposición de sus propietarios a contribuir al financiamiento del Estado o aportar los impuestos prediales que requieren los municipios para prosperar. Y es que según el artículo, el patrimonio de Uribe supera los 12.000 millones de pesos y la finca del Ubérrimo tiene unas 1.500 hectáreas de extensión, que según este otro artículo de Infobae equivale a unas 3.000 canchas de fútbol, no 300, 3.000. Así, el valor catastral de esta propiedad es de 8.600 millones de pesos, unos 5,3 millones por hectárea. De hecho, se afirmó que si existiera la reforma agraria, la hacienda podría repartirse y albergar sin problema a 300 familias campesinas, cada una con un lote de 5 hectáreas. Pero miren, los ingresos que deberían generar estas propiedades se clasificaron como no constitutivos de renta, que es la forma legal de eludir impuestos al fisco, pues dice generar 1.216 millones, un 1% de su valor de mercado, por lo que la paradoja es la mala utilización de la tierra de esta inmensa finca. Lo peor es que el impuesto de renta que tuvo que pagar fue de 84 millones, el de patrimonio de 94 y el predial de 30,5 millones, es decir que un ciudadano con un patrimonio superior a 150.000 millones de pesos solo le paga al gobierno 178 millones en impuestos, reflejando que los que más tienen son los que menos dan. Y es que según la revista Forbes Colombia, se reveló que el expresidente pagó 0 pesos porque no tuvo saldo a favor, y tal como lo pueden comprobar en pantalla, su declaración fue de 0 pesos, a pesar de que este es el listado de todos los terrenos que tiene en el país. En 2020 Petro ya lo había advertido, pues dijo: la declaración de renta de Uribe como radiografía del atraso de la economía colombiana propiciada por las personas como él, subvalorar la tierra 17 veces para no pagar impuestos ni hacerla producir, puro feudalismo anacrónico. Por ello el presidente Petro dijo estas palabras: la pobreza no se soluciona entregando limosnas como hizo Uribe. Entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras. Yo propongo el acuerdo nacional, pues una parte del acuerdo nacional es por lo menos que paguen los impuestos, para con eso pues financiar la educación, la salud. A mí me gustaría saber del catastro, y el San Onofre vaya preparando la respuesta, nos lo dice a todos, todas estas tierras tienen que tener el avalúo catastral actualizado. Y el presidente, por ejemplo, no quiero ataques personales, pero a veces toca hablar, nos debe mostrar
¿Cuánto es el avalúo catastral de las haciendas hoy, incluidas las de él? ¿Y cuántas si se actualiza el avalúo catastral? Porque vamos a descubrir una enorme verdad. Y es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos. Aún así, Uribe le respondió que no sabía que los prediales se le debían pagar al presidente y que en los anexos de la declaración de renta el gobierno puede verificar los pagos, porque claro que los pagos están. El problema es que, como se dijo en El Espectador, no equivalen al pago que debería pagar una persona con este patrimonio. Y el senador Wilson Arias le lanzó esta dura puya al expresidente Uribe. Le tengo un reto en favor de la transparencia. Cuéntele al país cuáles son sus tierras y cuál es el avalúo de cada uno de esos predios, si está pagando un impuesto predial justo. Cuéntele al país cuáles son sus tierras y cuál es el avalúo de cada uno de esos predios. Álvaro Uribe Vélez posa de ser un pobre viejecito, pero se conoce que desde la década de los 80 viene adquiriendo grandes cantidades de tierra. Tan solo en el municipio de Ciénaga de Oro, con una de sus empresas, superó el número de predios rurales de los demás propietarios privados, todo un terrateniente en la zona. Y no son predios de 70 metros o media hectárea. La finca El Huérrimo en Córdoba tiene una extensión de 1.500 hectáreas, aunque hay voces que afirman que son muchas más. Quisiera retar al expresidente Uribe que si no tiene nada que esconder, le cuente al país lo que tanto quiere saber, cuáles y en dónde están sus tierras. Su oposición al catastro multipropósito no parece ser más que el miedo al inevitable descubrimiento que esa cantidad de tierras que posee él y su familia son un gran latifundio improductivo, latifundio que siempre ha dificultado el acceso campesino a la tierra y a la producción agropecuaria en el país. No tiene él ninguna autoridad para atacar el catastro multipropósito cuando ha sido un gran terrateniente que seguramente ha venido pagando prediales muy bajos y en cambio sí se ha visto favorecido por decretos que le han beneficiado como clase terrateniente desde tiempos inmemoriales.